Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Me podéis confirmar que me escucháis bien? Por el chat, por favor. ¿Me escucháis bien? Hola, Paqui, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Si me confirmáis que me escucháis bien, empezamos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Pues veo que ya va entrando la gente. Pues vamos al lío. Lo primero es presentarme, dado que algunos de los que estáis inscritos me conocéis y otros no. Veo que hay inscritos que sois clientes de NeoGym y otros que sois entrenadores y otros que no os conocemos de nada. Por tanto, bienvenidos. Mi nombre es Luis Berbel, soy entrenador personal y concretamente a nivel profesional pues soy entrenador en Neo Gym Center, del cual soy el director. Y bueno, soy entrenador personal muy vinculado a la recuperación funcional. Sí, por tanto, pues el tema de la columna vertebral es algo que me apasiona mucho y por las circunstancias de nuestra especialización, pues nos encontramos con muchas personas con dolor y más concretamente con dolor de espalda, que es el motivo de este webinar. Lo primero que quiero aclarar es que los entrenadores personales o los entrenadores en general, los profesionales del ejercicio, no somos profesionales sanitarios y por tanto nosotros no tratamos el dolor, ¿vale? Lo que no quiere decir que entrenemos a personas que tienen estas circunstancias y esto sí es bastante habitual, ¿vale? Por tanto, los profesionales del dolor, en este caso los sanitarios, médicos, fisioterapeutas, son los responsables de tratar el dolor. Nosotros dirigimos nuestros esfuerzos y nuestros conocimientos a mejorar la eficiencia de la columna vertebral en este caso, y veréis que no solo la columna vertebral, porque tiene una relación, como veremos, muy directa en las dolencias de la columna, ¿vale? Por tanto, dicho esto, y evidentemente quiero que quede reflejado que el trabajo interdisciplinar entre los profesionales sanitarios y los profesionales del ejercicio va a ser imprescindible para optimizar la mejora de las personas con dolor de espalda, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer una breve introducción en la que quiero que veamos qué pasa con el dolor de espalda para que entendamos qué magnitud tiene el dolor de espalda. Os traigo diferentes recortes de prensa, digamos, que se van publicando a lo largo de los años, en el cual, como podéis ver, pues bueno, es noticia y cuando las cosas son noticias suelen ser porque afectan a bastantes personas. Fijaros que titulares nos encontramos por aquí, tanto en personas trabajadoras como en niños, ¿sí? Y fijaros, en la noticia: prevenir el dolor de espalda en niños es una inversión de futuro. Ahora, entenderemos, a lo largo del seminario entenderemos por qué, ¿vale? Yo voy a ir haciendo el seminario y, digamos, si tenéis alguna pregunta, al final abriremos turno de preguntas para que me podáis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bien. Os lanzo algunos datos, como os decía, para contextualizaros sobre el dolor de espalda. Mirad,
más del 90% de las personas padecen lumbalgia en algún momento de su vida. Cuidado con el detalle, ¿eh? El dato, 90% de las personas padecen lumbalgia en algún momento de su vida. En estos momentos, el 35% de las personas sufren dolor de espalda, ahora mismo, ¿sí? En cualquier momento, aproximadamente un 35% de la población, en sociedades como la nuestra, sufre dolor de espalda. Casi la mitad de la población adulta española, al menos, padece un episodio lumbar en un periodo de 6 meses. En el año 2000 se hizo un estudio llamado el estudio EPISER que evaluaba enfermedades reumatológicas y vieron que la artritis reumatoide, la artrosis de rodilla y la lumbalgia son las enfermedades musculoesqueléticas con peor calidad de vida. Y en cuanto a la limitación emocional de sufrir una patología, la lumbalgia y la fibromialgia eran las dos top, ¿sí? Las dos más importantes. O sea, fijaros qué datos más considerables, ¿sí? La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que el 30% de los europeos sufre dolor de espalda y que ello supone aproximadamente una pérdida anual de 600 millones de jornadas laborales en la Unión Europea. Es la segunda causa de visita médica y la primera causa de baja laboral, según el estudio PISER, causando aproximadamente 65 millones de días de trabajo perdidos, ¿vale? Es la segunda causa de asistencia sanitaria tras la patología cardiovascular y la quinta más frecuente de hospitalización. Cuidado. Y quedaros con el detalle siguiente. La tercera en procedimientos quirúrgicos. Y un detalle también interesante es que aproximadamente el 20% de los pacientes con dolor lumbar consumen aproximadamente el 80% de las jornadas laborales perdidas, ¿vale? Se estima que en los Estados Unidos se invierte aproximadamente 85.900 millones de dólares en terapias para el dolor de espalda y cuello. Yo me pierdo ya con estas cifras porque son cifras brutales, ¿sí? Pero me preocupa mucho, y para que veáis un poco cómo se magnifica esto, que los gastos que ocasiona el dolor de espalda aumentaron un 65% entre el año 1997 y el año 2005, ¿sí? No existiendo ninguna evidencia de mejoría en el estado de salud de las personas. Quiero decir, se aumentó muchísimo el gasto, tanto en diagnóstico como en tratamiento, y en cambio no se observó que eso conllevara una mejora en los pacientes que sufrían dolor de espalda. La tasa de incremento del dolor de espalda es 14 veces mayor que el incremento de la población. Por tanto, imaginaros que este dato nos está diciendo que estos datos que os estoy contando van a ir a más a lo largo de los años. Y fijaros que las indemnizaciones por cualquier discapacidad subieron un 347%, cuando las indemnizaciones por dolor de espalda se aumentaron en un 2.680% en el año 1991. O sea, hablamos de cifras brutales. El gasto sanitario que supone la patología lumbar es muy grande, por tanto, ¿sí? La lumbalgia genera más de 5,5 millones de consultas médicas en 6 meses. Se realizan aproximadamente 1.800.000 estudios radiológicos simples y 319.000 TACs lumbares y 250.000 resonancias magnéticas lumbares en un periodo de 6 meses. Y la proporción de las personas a las que se realizan anamnesis y exploración adecuadas es baja. O sea, fijaros, la cantidad de pruebas que se están realizando, en cambio, los expertos nos están diciendo que las anamnesis y las exploraciones no son adecuadas. Esto se debe principalmente a la falta de tiempo que dispone el médico. Existe una guía
clínica que determina cómo se debería explorar a un paciente con lumbalgia, y esa propia guía nos está diciendo qué factores se deben analizar para hacer una correcta valoración. Y la mayor parte de los médicos argumentan que no son capaces, no por tiempo, sino por capacidad, de realizar, no saben hacer ese tipo de diagnóstico, no están preparados para ello. Si a eso le sumamos que no tienen tiempo, pues caemos en el dato que nos acaban de decir, ¿no? Que acabamos de leer, que no se está haciendo una adecuada valoración de los pacientes, ¿vale? En España el dolor de espalda es el problema crónico más frecuente, aproximadamente afecta a unos 10 millones de personas, seguido de la hipertensión y de las alergias. La lumbalgia es la principal causa de gasto público en España. Hablamos de aproximadamente 16.000 millones de euros en el año 2006. Fijaros que los datos nos dicen que cada año que pasa los datos se van incrementando más, pero no he encontrado datos más recientes, ¿vale? Es la primera causa de baja laboral y causa cerca de 65 millones de días de trabajo perdidos. Y fijaros que todos los datos que os acabo de arrojar hacen referencia a el dolor lumbar. Y ya hay expertos que están advirtiendo que la prevalencia del dolor cervical es casi tan alta como la del dolor lumbar, con lo cual si sumamos la columna entera, el dolor de espalda en general, los datos se nos disparan todavía más, ¿vale? Tal magnitud hizo que el señor Robert Maine dijera que el dolor de espalda era la epidemia del siglo XX. Bien, ¿cómo se diagnostica a fecha de hoy el dolor de espalda? Pues como todos sabéis, acudimos al médico diciéndole que tiene dolor y el médico nos prescribe o nos indica que tenemos que hacernos unas pruebas de imagen, ¿sí? Unas placas de rayos X o un TAC o una resonancia, ¿sí? Estamos hablando de pruebas de imagen que nos dan información sobre cómo está nuestra estructura vertebral, ¿sí? Cómo están las vértebras, cómo está la alineación de la columna, cómo están los discos intervertebrales, si existe alguna degeneración de cartílago, si existe algún disco dañado o desplazado, ¿sí? En definitiva, lo que quiero que entendamos es que estamos diagnosticando a través de cómo vemos la estructura, ¿vale? Por desgracia, no se hace una buena exploración, como os decía antes, que nos permita identificar cómo funciona esa estructura. Y esto es clave. Una anamnesis y exploración adecuadas permitiría detectar más pronto los casos de enfermedad grave asociada, desarrollar medidas preventivas de incapacidad crónica, mejorar la satisfacción del paciente y cuidado y del médico y reducir los gastos sanitarios directos e indirectos. Por tanto, el sistema sanitario debería velar por hacer las cosas mejor. Y es una crítica que, bueno, la hago como preparador físico, pero no es una opinión personal. Esto es una opinión fundada en las cosas que hemos leído y que vienen de la propia comunidad médica. Fijaros que la guía lumbalgia, de lumbalgia en específica del año 2005 aboga por todo esto que os estoy contando. Y es una guía que se editó a partir de un estudio brutal que se hizo con docenas y docenas de profesionales sanitarios que estudiaron todos los estudios científicos que habían publicados en referencia al dolor lumbar y sacaron unas conclusiones que dieron forma a esta guía de lumbalgia en específica. En ella, hacía referencia a que los métodos de diagnóstico que estaban utilizando no eran los correctos, que no eran los adecuados, que las pruebas de imagen no sirven para diagnosticar una lumbalgia inespecífica, que como veréis ahora,
la lumbalgia en específica hace referencia a casi el 90%, aproximadamente el 90% de los casos. Según esta guía, el dolor lumbar se debe clasificar en pacientes con una posible enfermedad sistémica, ¿sí? Como pudiera ser, ¿qué os diría yo? Una osteoporosis, como pudiera ser un cáncer que afecte a la columna, ¿sí? O compresión de una raíz nerviosa, ¿sí? En este caso, pues es un nervio que sale de la columna y que se ve comprimido, pues por ejemplo, por una hernia o por un crecimiento óseo o por la disminución del espacio intervertebral, ¿sí? O lumbalgia en específica. Por tanto, si no es una enfermedad sistémica y no existe una compresión de una raíz nerviosa que pueda explicar el dolor, vamos a clasificar a los pacientes en lumbalgia en específica. Y según los autores, entre el 85 y el 96% de los casos se identifica como lumbalgia específica. O sea, no sabemos el motivo por el que tienes dolor de espalda. Solo entre ese 15 y 4 o 5% de los casos se podría explicar con las dos primeras opciones, ¿vale? Por tanto, fijaros qué realidad más intensa pensar que la mayor parte de los casos de lumbalgia son inespecíficas. Por tanto, no conocemos el motivo. Y ahora bien, ¿qué puede causar, qué puede explicar esos factores inespecíficos que nos explicarían el dolor de espalda? Pues bueno, la mayor parte de los autores abogan por dos motivos. Unos psicosociales, factores psicosociales, y otros neuromusculoesqueléticos. ¿Sí? En el caso de los factores psicosociales, hacemos referencia a aspectos que tienen que ver con el componente emocional de las personas, ¿sí? Que están muy ligados al desarrollo de su vida social y personal. ¿Sí? Personas con depresión, personas con mucha ansiedad, personas con mucho estrés, personas que han sufrido pues un evento, digamos, que anímicamente haya afectado mucho, como pueda ser pues una enfermedad de un familiar, la muerte de un familiar, ¿sí? Estos aspectos psicosociales que afectan a nivel psicológico y que está demostrado que muchos dolores de espalda tienen relación con estos factores, ¿sí? Que a su vez están correlacionados con desórdenes musculoesqueléticos, ¿sí? Y ya hay autores que llevan años diciendo que los factores psicosociales influyen tanto como los factores biomecánicos en el dolor de espalda, ¿vale? Por otro lado, tenemos los factores neuromusculoesqueléticos. Y aquí nos centramos principalmente en explicarlo desde dos, vamos a decir, dos puntos de vista, pero que perfectamente pueden ser compatibles, pueden darse los dos. Por un lado, el síndrome de desacondicionamiento físico y por otro lado, el desequilibrio muscular. Si nosotros somos sedentarios, y si miramos a nuestra sociedad, creo que queda claro que vivimos en una sociedad muy sedentaria, estamos en condiciones de tener muchas papeletas para sufrir el síndrome de desacondicionamiento físico, que no viene a ser otra cosa que una pérdida de capacidad para que nuestro sistema locomotor sea eficiente, ¿vale? Por poneros un ejemplo, cuando a nosotros nos escayolan una articulación, porque nos hemos hecho un esguince, porque nos hemos roto un hueso, ¿sí? O, por ejemplo, cuando estamos encamados en un hospital o estamos encamados en casa un par de días o tres porque tenemos una gripe, esa situación de sedentarismo extremo empieza a generar reacciones metabólicas de destrucción, de catabolismo en las primeras 24 horas. ¿Sí? Cuidado con lo que acabo de decir. Una situación de sedentarismo extremo empieza a generar destrucción muscular, ósea, en las primeras 24 horas. Si el cuerpo detecta que no utilizo mi sistema muscular, va a empezar a degradarlo
porque entiende que no es necesario y por un principio de economía va a destruir células que nos están generando un gasto, ¿vale? Entonces, si empezamos a destruir músculo, empezamos a perder densidad mineral ósea, por la falta de movilidad empezamos a tener problemas en nuestros cartílagos, etcétera, etcétera. Entramos en ese síndrome de desacondicionamiento físico que, como os decía, al final acaba siendo una ineficiencia de nuestro sistema locomotor, ¿vale? Y por otro lado, nuestro día a día, las malas posturas, luego hablaremos de las posturas para hablar de una forma más específica, sí, pero las malas posturas, las acciones repetitivas, etcétera, etcétera, pueden generarnos desequilibrios musculares que harán que nuestras articulaciones no funcionen de forma eficiente. Por tanto, tanto el síndrome de desacondicionamiento físico como los posibles desequilibrios musculares son factores que podrían explicar perfectísimamente, junto con los factores psicosociales, esos factores inespecíficos del dolor lumbar. Por tanto, y cerrando esta parte que tiene que ver con el diagnóstico, un buen diagnóstico debería buscar, por un lado, problemas estructurales, ¿sí? Como bien se hacen las pruebas de imagen, y por otro lado, factores psicosociales y factores neuromusculoesqueléticos, ¿vale? Bien, como estamos en un webinar que hace relación al ejercicio físico en el dolor de espalda, vamos a ver qué dice la ciencia al respecto, ¿vale? Aquí os traigo algunos párrafos de artículos, unos poquitos, hay mucha ciencia al respecto, ¿vale? Pero os los planteo para hacer luego la siguiente reflexión, una reflexión. El dolor de espalda, en más del 80% de los casos, tiene su origen en una inestabilidad segmental de la columna vertebral, ¿sí? Una inestabilidad entre vértebra y vértebra. En otras palabras, que el origen del dolor es la falta de fuerza muscular o incluso la atrofia de los músculos autóctonos de la columna y de la musculatura abdominal. En este caso, ya hace referencia a que el dolor tiene justificación en, punto 1, una falta de control, inestabilidad de las vértebras y motivado por una falta de fuerza muscular. Otro estudio dice que las personas más activas tienen menos probabilidades de sufrir dolor de espalda. Interesante, aunque con matices, pero interesante. Un estudio entre adolescentes revela que la mochila no es la culpable del dolor de espalda. El sedentarismo de estos adolescentes es la principal causa de esos dolores. O sea, ese desacondicionamiento físico de estos adolescentes hacen que no lleven bien llevar un peso añadido, en este caso, en forma de mochila, ¿vale? Otro estudio dice que cada día aumenta el número de sujetos que padecen de dolor de espalda, siendo en la mayoría de los casos ocasionados por descompensaciones y desequilibrios musculares. Otro estudio con niños holandeses encontró una asociación inversa entre horas de práctica deportiva y dolor de espalda. Los que menos horas de práctica deportiva tenían más dolor y los que más práctica deportiva hacían tenían menos dolor. El ejercicio físico mejora el grado de discapacidad del paciente en un 23%, según nos dice el doctor Kovacs, pero dice que cada persona es distinta y no podemos establecer un modelo válido para todos. Importante estas palabras del doctor Kovacs. Hay que adaptarse siempre al paciente en cuestión. Aquí está haciendo referencia a tenemos que individualizar los tratamientos. ¿Qué no dice la ciencia, por tanto? Los estudios no nos están determinando qué tipo de ejercicio ni en qué dosis se tiene que hacer para un resultado óptimo. Por tanto, como conclusión, el ejercicio físico mejora el dolor de espalda, como dicen infinidad de estudios, pero no nos dice qué tipo de ejercicio es el más idóneo ni en qué dosis, ¿sí? Incluso hay estudios que han comparado tratamiento, o sea, personas que realizan ejercicio en general
y personas que han hecho ejercicios específicos para la columna vertebral, para la musculatura del core, para la faja abdominal, para los músculos erectores espinales, etcétera, no observando especial diferencia en el beneficio que ha otorgado a los pacientes con dolor, ¿vale? Por tanto, la ciencia aquí, cuidado porque nos está diciendo el ejercicio es muy bueno para el dolor de espalda, pero el ejercicio en genérico no nos está dando pautas, ¿vale? A modo de reflexión, podemos decir que el ejercicio físico tiene mucha importancia, tiene mucho que aportar a aquellas patologías de origen mecánico, ¿sí? No tiene tanto que aportar, o mejor dicho, que parece que esto sea que no aporta casi, tiene menos que aportar a patologías de tipo sistémico, ¿sí? Por poneros un ejemplo, el ejercicio físico aporta bastante a la osteoporosis, hay relación entre el ejercicio físico y cáncer, por ejemplo, ¿sí? Pero no tiene esa relación tan directa como pueda ser una patología de origen mecánico, ¿vale? Pero aquí yo tengo que mirarme hacia el ombligo, ¿sí? Mirar hacia el profesional del ejercicio y tenemos que ir con cuidado con el efecto que puede tener el ejercicio de una forma negativa si nos excedemos con ejercicio, si hacemos ejercicios que no están adaptados a cada individuo, porque en este caso ejercicio no es sinónimo de beneficio, ¿sí? O sea, un ejercicio bien adaptado a un individuo va a generar adaptaciones positivas. Un ejercicio no adaptado a un individuo nos podría perfectísimamente provocar unos efectos negativos, unas adaptaciones negativas, ¿vale? Por tanto, muy importante, insisto, la individualización del entrenamiento. Y muy importante que el profesional del ejercicio sepa lo que lleva entre manos. Quiero decir, conozca qué debe hacer con una persona con dolor y qué no debe hacer con una persona con dolor o con una determinada patología. ¿Ok? Bien. Como consideraciones básicas, la ciencia nos dice que el reposo está totalmente contraindicado. Es peor guardar reposo cuando tenemos dolor que hacer algo de ejercicio, ¿sí? Ser activo, ¿vale? Tradicionalmente, cuando teníamos dolor de espalda, se nos prescribía reposo absoluto. Ese reposo, como os he dicho antes, favorece el síndrome de desacondicionamiento físico, con lo cual entras en un círculo en el que tengo dolor, no me muevo, como no me muevo, pierdo capacidad, como pierdo capacidad, refuerzo el dolor, ¿sí? Y luego es muy difícil salir de ese círculo. Por tanto, la ciencia nos está diciendo vamos a mantener el máximo de actividad física posible, ¿sí? No el máximo, sino el máximo posible, el que se pueda tolerar en función del dolor, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque se ha visto que va a mejorar el dolor y la incapacidad, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que ver el ejercicio físico como terapia, ¿sí? Pero en este caso, como os decía, tenemos unas dudas importantes sobre qué ejercicios son los recomendables, en qué dosis, ¿sí? O para quién, a quién dirigimos ese ejercicio, ¿vale? Vamos a hablar del papel del ejercicio muy centrado en el motivo del seminario, en personas con dolor de espalda. Aquí vamos a hacer una primera reflexión. Se habla mucho de la importancia de mantener una postura correcta, ¿sí? ¿Qué es una postura correcta? Bueno, una postura correcta al final es una postura en la que nuestra columna a priori de forma mecánica es más eficiente porque está mejor alineada y hace que los discos intervertebrales amortigüen mejor, ¿ok? Pero cuidado,
una postura mejor alineada no es garantía de un buen funcionamiento de esa columna. Luego os explico por qué. Otro objetivo es fortalecer, ¿sí? A priori, músculos más fuertes son músculos más preparados para tolerar cargas más fuertes, ¿sí? Aquí también le voy a poner una coletilla en cuidado, porque músculos más fuertes no es una garantía de un mejor funcionamiento de la columna, ¿vale? Luego explicamos el porqué. Otro objetivo del ejercicio ha sido siempre eliminar la tensión muscular, ¿sí? La tensión muscular, sabéis que nos molesta, ¿sí? Las contracturas nos molestan. Además, esa tensión muscular nos limitan la movilidad de nuestras articulaciones, ¿vale? Por tanto, eliminar la tensión ha sido siempre un objetivo del ejercicio físico, ¿vale? Hablaremos también de la tensión muscular con más detalle. Y luego, cuando hablamos de fortalecer, ¿qué músculos fortalecemos? Pues oiréis hablar de los músculos del core, ¿sí? El core es como el paquete central del núcleo central de nuestro cuerpo, ¿sí? Ese abdomen y ese tórax, ¿sí? Por tanto, se habla mucho de fortalecer los músculos del core, se habla mucho de fortalecer los músculos de la espalda, se habla de músculos del abdomen. Y yo me pregunto, ¿cuál de todos es más importante? Y me pregunto también, ¿y solo fortalecemos los músculos de la columna, del core, del abdomen, de la espalda? ¿O también tiene relación los músculos de los brazos, los músculos de las piernas? ¿Sí? Hablaremos de ello. Yo planteo la duda. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la función de los músculos, ¿sí? La función de los músculos no es otra que generar tensión. Un músculo no sabe hacer otra cosa que generar tensión. Cuando un músculo se contrae, va a intentar aproximar sus dos extremos, ¿sí? O sus extremos donde se inserta, ¿sí? Va a intentar aproximarlos, ¿sí? Y con ello, esa tensión va a tirar de las inserciones, pues en este caso, queriendo mover una articulación, ¿sí? Ahora bien, algo que muchas veces no nos planteamos es quién toma decisiones de cuánta tensión tiene un músculo, de cuándo se contrae ese músculo, de a qué velocidad se contrae ese músculo, ¿sí? Y en este caso tenemos que presentar a el procesador, a quien toma todas esas decisiones. Y en este caso no es otro que el sistema nervioso. Por tanto, un músculo lo podemos ver como un motor que genera tensión, que genera fuerzas, ¿sí? Y que está controlado por un sistema eléctrico, ¿sí? Por un procesador que manda señales a ese motor diciéndole te tienes que contraer por valor de 23 ahora y a una velocidad de X, ¿sí? Por tanto, hay una innegable unión entre el músculo y el sistema nervioso, el procesador, ¿vale? Es inseparable, ¿vale? Y ahora, desde el punto de vista de funcionalidad, os voy a plantear las siguientes dudas. Y es, ¿una acción motriz la hace un solo músculo? Pues mirad, os he puesto aquí una imagen de una rodilla, ¿sí? La parte de la izquierda es la cara anterior y la parte de la derecha es la cara posterior. Veis que la rodilla está como flexionada. La estamos viendo lateralmente, ¿eh? ¿Vale? Entonces, a la pregunta, ¿una acción motriz la hace solo un músculo? Pues nos vamos a concentrar en esta imagen, viendo que es una flexión de rodilla. Vamos a dar por hecho que esa persona está queriendo flexionar la rodilla y, por tanto, os pregunto, ¿qué músculo es el responsable de flexionar esta rodilla? Pues alguno me dirá, ¿los isquiotibiales? Pues bueno, para que lo sepáis, los isquiotibiales son 4 músculos, no solo uno. Aunque se les mete en el paquete de isquiotibiales, ¿sí? Los isquiotibiales son los músculos que hay en la cara posterior del muslo y que una de sus funciones es flexionar la rodilla. Pero claro, unos se insertan en la cara externa de la tibia y otros se insertan en la cara interna de la tibia. Por tanto, si yo tirara de todos ellos, voy a conseguir una flexión de rodilla. Si yo tirara solo de un lado,
voy a conseguir una flexión de rodilla y además una rotación de rodilla, ¿vale? Por tanto, quiero haceros la reflexión con esto de que la flexión de rodilla va a venir de la acción sumatorio de todos aquellos músculos que puedan colaborar en la flexión de rodilla y no solo de uno, ¿vale? Por tanto, cuando yo flexiono un codo, no solo interviene el bíceps, intervienen todos aquellos músculos que puedan sumarse a la acción de flexionar el codo, ¿ok? Y ahora os pregunto, ¿y solo hay que coordinar a esos protagonistas que flexionan la rodilla? ¿O también hay que decirle a los músculos que están en el otro lado de la articulación, vosotros os tenéis que relajar para que los protagonistas consigan flexionar la rodilla? Si yo le mando una orden a mis músculos flexores de rodilla por valor de 5 y los extensores de rodilla también se contraen por valor de 5, la rodilla no se va a mover. Entonces, mi procesador, mi sistema nervioso, va a tener que decirle a ambos lados, tú te contraes por este valor y tú te vas a relajar por este valor, ¿sí? Para con ello conseguir una acción coordinada que vamos a llamar flexión de rodilla, ¿vale? Si no entendéis esto, luego en las preguntas me consultáis, ¿vale? ¿Y cómo se coordina todo esto? Pues mirad, aquí veis un gráfico en el que vemos en el lado izquierdo de la imagen una rodilla, ¿sí? Es la misma imagen que podemos haber visto antes. Y en el lado derecho de la imagen vemos una representación de la médula, ¿sí? En definitiva, el sistema nervioso, ¿vale? Bien, si seguimos la descripción que os voy a dar, vemos que hay desde el músculo cuádriceps, en este caso, sale una línea azul que sube por arriba y viaja, como veis en la flecha, hacia el sistema nervioso. Esto es un nervio, es la representación de un nervio que informa sobre lo que está pasando en ese músculo, sobre si el músculo está tenso, si está relajado, si está estirado, si está acortado, cuánta tensión tiene, ¿sí? Toda esta información viaja desde nuestro cuerpo, no solo desde el músculo, desde los ligamentos, desde las cápsulas, desde la piel, ¿sí? Existen unos receptores sensoriales que mandan información hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso integra toda esa información y con esa información toma decisiones motrices que viajan a través de las dos líneas que vemos abajo. Una línea violeta que viaja hacia el mismo músculo, como podéis comprobar, diciéndole lo que tiene que hacer, y otra señal que viaja por el nervio representado en color verde, que como podéis comprobar va a el músculo que hace la acción contraria, diciéndole lo que tiene que hacer. En este caso, en una extensión de rodilla, el músculo que se contrae para extender la rodilla está informando que quiere extender la rodilla y recibe asimismo una acción diciéndole sigue contrayéndote para extender la rodilla. Y no solo él, sino todos aquellos músculos que tengan capacidad para extender la rodilla van a recibir también una señal eléctrica diciéndole contráete porque queremos extender la rodilla. Y a su vez, la señal verde va a decirle a los músculos antagonistas, a los contrarios, vosotros tenéis que contraeros más flojito, ¿sí? Tenéis que relajaros un poco para que los otros os ganen y con ello consigamos esa extensión de rodilla, ¿vale? ¿Por qué os explico esto, esta fisiología del sistema nervioso? Porque para tomar decisiones correctas, mi procesador, mi sistema nervioso, necesita tener información. Si yo no tengo información, ¿cómo sé qué decisiones debo tomar? Entonces, esa parte informativa se denomina propiocepción, ¿sí? La propiocepción sería el sentido de recibir información de mi propio cuerpo, así como la vista es el sentido de recibir información del exterior, de lo que veo del exterior, la propiocepción sería el sentido
de recibir información de mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces, si tuviéramos un problema propioceptivo, si tuviéramos un déficit de información, ¿se vería afectado el rendimiento de nuestros músculos? Por supuesto, porque estaríamos tomando decisiones inadecuadas, ¿sí? No sumaríamos contracción en los protagonistas y no relajaríamos a los músculos que se tienen que descontraer para que ganen los otros, ¿sí? En definitiva, estaríamos tomando decisiones descoordinadas hacia nuestros músculos. ¿Qué pasa si yo no tengo una buena coordinación en una articulación? Pues va a pasar que voy a perder fuerza en cualquier acción motriz que necesite en esa articulación. Como los músculos antagonistas no se van a relajar, voy a tener más tensión muscular y con ello voy a perder ¿qué? Movilidad articular. ¿Sí? Por tanto, estoy perdiendo eficiencia articular, estoy perdiendo capacidad para estabilizar la articulación, porque estoy más descoordinado, ¿sí? Y estoy perdiendo movilidad y con ello, muy probablemente, va a aparecer dolor. No tiene por qué, pero en muchas ocasiones, cuando los tejidos de una articulación sufren por esa mala eficiencia articular, esos tejidos que están sufriendo van a inflamarse, van a quejarse, ¿sí? Por tanto, observamos por un lado pérdida de movilidad y por otro lado dolor. Y si encima la tensión de la musculatura es alta, la propia contractura también me va a generar molestias, ¿ok? Si hacemos un ejercicio, ¿tengo la garantía de que los músculos implicados están siendo los protagonistas de ese ejercicio? Pues con todo lo que os acabo de explicar, nos surge la duda. Si yo estoy haciendo una extensión de rodilla, me vuelvo al ejemplo de antes, pensando que estoy entrenando mi cuádriceps porque el médico me ha dicho que necesito potenciar mi cuádriceps para mis problemas de rodilla, si mi cuádriceps, imaginaros que la extensión de rodilla la hacen 4 músculos, ¿sí? Los 4 músculos del cuádriceps. Y resulta que uno de ellos tiene problema propioceptivo, no envía información, muy probablemente los otros 3 músculos van a compensar porque este músculo no está siendo eficiente. ¿Y quién se va a desarrollar? ¿Los 4 o 3 de ellos más que ese otro que no está enviando información? ¿Sí? Os acabo de poner un ejemplo muy sencillo de un músculo llamado cuádriceps que tiene 4 músculos. O sea, un conjunto de músculos llamado cuádriceps que está formado por 4 músculos, pero que comparten un único tendón en la rodilla. ¿Sí? Pero imaginaros el ejemplo de la imagen donde podemos ver una cadera. Estamos viendo una cadera donde veis unas flechas, ¿sí? Voy a explicaros lo más fácil posible. Veis una bola, que es la cabeza del fémur, con un punto, ¿sí? Con un círculo en el centro, que es el eje por donde se mueve la cadera, ¿sí? Ese eje hace que la cadera se separe o se aproxime hacia el centro del cuerpo. Y veis que hay flechas por un lado del eje y por el otro. Las flechas que están por arriba realizan un movimiento de abducción, o sea, de abrir la pierna, ¿sí? Las flechas que están por dentro, por abajo, permiten un movimiento de aducción, por tanto, de aproximación, ¿sí? Vamos a centrarnos, por poner un ejemplo, en la abducción, los músculos que separan la pierna, los que abducen la cadera. Fijaros que hay varias flechas y cada una en una dirección diferente, pero todas ellas tienen capacidad para abducir la cadera, para separar la pierna, ¿vale? Entonces, ¿será lo mismo que yo
separe la cadera con la flecha que está más próxima que con la flecha que está más separada? Evidentemente no, porque va a provocar otras cosas además de la abducción, ¿vale? Pero ya os digo que en una abducción todas estas flechas van a intervenir. Y os digo más, dependiendo de en qué posición de la abducción nos encontremos, cada una de ellas va a ir tomando más o menos protagonismo. Cada una de ellas va a tener más o menos mecánica, más o menos eficiencia en el movimiento que estemos realizando, ¿vale? Por tanto, si uno de ellos no funcionara de forma eficiente a nivel propioceptivo, va a provocar que todos ellos cambien su funcionalidad, su contracción, ¿sí? De forma compensatoria. Pero cuidado, todos los que están en el otro lado del eje también van a cambiar porque no se van a relajar de la misma forma, porque no se van a contraer de la misma forma, ¿sí? Por tanto, el ejemplo que veíamos antes con un cuádriceps isquio de una forma muy simplificada, imaginaros qué papelón tiene nuestro procesador, nuestro sistema nervioso, en un escenario en el que ya vemos un montón de músculos implicados, únicamente en un movimiento, que es la abducción de cadera, ¿sí? Y lo estamos viendo en un plano. Si lo analizamos en 3D, esto se complica muchísimo. La cantidad de decisiones que debe tomar nuestro sistema nervioso es súper complicado y lo tiene que hacer de forma automática y ya, ¿vale? Por tanto, el mensaje que os pretendo transmitir con todo esto es quedaros con el mensaje de aquí hay una compensación. Una compensación entendida como algo positivo, ¿sí? Una compensación entendida como mi sistema nervioso ha tomado una decisión como solución a ese problema informativo de un músculo determinado, ¿vale? Pero claro, esta compensación no es inocua. Esta compensación puede tener consecuencias a medio o largo plazo, incluso a corto. Por tanto, ejercitar un ejercicio, valga la redundancia, puede no ser garantía de estar estimulando a los músculos que yo creo que están interviniendo. Fortalecer un músculo tampoco es sinónimo de mejorar la función de las articulaciones, porque si yo mejoro la fuerza de un músculo, pero otro no está interviniendo y debería hacerlo, lo que estoy provocando es un desequilibrio muscular. O sea, el que se está haciendo fuerte cada vez va a ser más fuerte y el que no se está haciendo fuerte cada vez va a ser más débil en relación al otro, ¿sí? Por tanto, no estoy mejorando la coordinación de los músculos fortaleciendo los músculos, ¿sí? Debería ser así, pero no es garantía de que eso suceda, ¿vale? Y el otro mensaje que quiero que entendáis es que las articulaciones no funcionan de forma analítica, de forma aislada. Cuando yo extiendo una rodilla, cuando yo abduzco una cadera, cuando yo extiendo una columna, no lo están haciendo únicamente los músculos protagonistas. También intervienen músculos de otras articulaciones que deben tensarse para darle estabilidad a esos músculos y que puedan realizar su función. Por poneros un ejemplo, para que mi espalda se mantenga erecta, se mantenga en posición erecta, ¿sí? Los músculos posteriores tienen que contraerse porque la gravedad quiere traerme hacia adelante, ¿sí? Para que eso suceda, estos músculos se insertan en las vértebras, se insertan en la pelvis y tirarían de la pelvis hacia arriba. Para que la pelvis no se vaya hacia arriba, alguien tiene que mantener la pelvis en su sitio. Pues habrá músculos que tiran de la pelvis hacia abajo. Y estos músculos también tienen que intervenir y no son músculos de columna. Pero estos músculos a su vez se insertan en otras articulaciones, como por ejemplo la rodilla. Por tanto, provocarán cambios en la rodilla. Para que estos cambios no sucedan, otros músculos de la rodilla van a tener que contraerse para controlar esto. Con lo cual, al final acabo generando tensión en músculos que están más abajo de la rodilla, que a su vez se insertan en el tobillo. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Al final, el cuerpo no funciona de forma analítica en una articulación. Cuando yo muevo una articulación, estoy generando cambios
en otras muchas articulaciones. Esto es lo que conocemos como el trabajo en cadenas musculares, ¿sí? Por tanto, la reflexión que os pretendo hacer con esto es, si un músculo de una articulación del tobillo no fuera eficiente por lo que hemos explicado antes, ¿podría afectar en cadena a la gestión de mi columna vertebral? Sí. Por tanto, cuando yo entreno pensando en que tengo problemas de espalda, que tengo ineficiencia en mi funcionamiento de la espalda, debería también velar porque mi pie, tobillo, rodilla, cadera, etcétera, etcétera, funcionen también de forma óptima. Sí. Vaya papelón tenemos los profesionales del ejercicio. Sí, es complejo. Por tanto, todos los músculos son importantes, tanto los agonistas, los protagonistas, sí, como los antagonistas, que también son protagonistas, como los sinergistas, que son los que se tensan no para mover la articulación, sino para que se quede fija, también se convierten en protagonistas, como los de otras articulaciones, sí. Todos son importantes para un óptimo funcionamiento de nuestro sistema musculoesquelético. Hablemos de la postura. Bien, como os he dicho, la postura ideal es aquella que nos permite ser más eficientes porque la alineación, en este caso de la columna, por ejemplo, es más idónea. Los discos están más paralelos y, por tanto, amortiguan mejor, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve? Básicamente, para mejorar la eficiencia y permitir que los músculos sean también más eficientes con menos contracción, ¿sí? Ahora, fijaros la siguiente pregunta. ¿Una postura ideal es mejor? A priori sí, pero no es garantía. Quiero decir con esto, que yo me haga unas pruebas de imagen y tenga una perfectísima alineación de mi columna, no me garantiza que esa columna funcione de forma eficiente. Va a permitir que mi funcionamiento sea más óptimo que si estuviera desalineada, ¿sí? Pero no depende de la alineación el buen funcionamiento, ¿sí? Ahora os explico por qué. ¿Debemos estar siempre en la postura ideal? Rotundamente, no. Os lo voy a explicar poniendo como ejemplo cualquier otra articulación. Una rodilla. ¿Cuál es la postura ideal de una rodilla? La posición neutra, ¿sí? La posición en la que no está ni flexionada ni extendida, ¿sí? ¿Debemos estar siempre en esa posición? No, porque si no, no podríamos movernos, ¿sí? La rodilla está diseñada para moverse. La columna está diseñada para moverse. Por tanto, no tiene sentido pensar que debemos estar siempre en la posición de columna neutra. ¿Sí? Ahora bien, la columna está diseñada para moverse teniendo en cuenta que debe proteger una médula que viaja por dentro, que es otra de las funciones de la columna, la función de protección de la médula. Y teniendo en cuenta, además, que tiene que soportar grandes fuerzas. Por tanto, el diseño de la columna está hecho para que pueda compatibilizar esas tres funciones. Soportar grandes fuerzas, ser protección del sistema nervioso que viaja a través de ella y permitir el movimiento, ¿vale? Por tanto, si tiene que permitir el movimiento, se tiene que mover. Si vamos a realizar un esfuerzo grande, tenemos que soportar una carga importante, la forma más eficiente de no dañarnos, incluso la más eficiente de coger esa carga, va a ser con la espalda lo más neutra posible, porque es donde los discos intervertebrales están más paralelos y por tanto amortiguan mejor, ¿vale?
pero eso no significa que tengamos que tener la espalda neutra en cualquier movimiento. Si el movimiento es con una carga liviana, perfectísimamente podemos doblar la columna. Es más, debemos hacerlo, ¿vale? Bien. Y ahora, quizá la pregunta más clave. ¿Quién controla esa postura? Porque la alineación de las vértebras no es como la alineación de unas piedras redondas que colocamos, que hacen esas figuras tan bonitas que vemos en muchas imágenes, ¿sí? Al final, a esas piedras solo les afecta la gravedad, a las vértebras no. A las vértebras les afectan la gravedad por un lado y todas las inserciones musculares, ligamentosas, etcétera, que existen en ella. Por tanto, ¿quién va a controlar esa postura? Los músculos que hay insertados en ellas y, por tanto, como hemos visto antes, ¿quién es el inseparable protagonista que hay en la función de los músculos? El sistema nervioso, ¿sí? ¿Puedo tener una columna desalineada porque nací con un problema que me afectó a la estructura, pero tener esa columna desalineada 100% controlada? Es probable. Si mi sistema nervioso y mis músculos gestionan perfectísimamente esa estructura, esa columna, la columna va a funcionar lo mejor posible con ese hándicap que es que no la tengo bien alineada, ¿vale? Por tanto, la clave de todo esto es entender que el buen funcionamiento neuromuscular es lo necesario para tener una columna estable, más allá de que esté bien alineada o mal alineada, ¿sí? Dentro de que sea muy eficiente mi sistema neuromuscular, la columna bien alineada va a ser más fácil de gestionar, ¿sí? La columna desalineada pues tiene ese hándicap, ¿entendéis? Y luego pensar cómo afectan otras partes del cuerpo a mi postura de columna, ¿sí? Si yo tengo una pierna más corta que otra, si yo tengo un arco plantar que cae, ¿sí? Que cae más que el otro, son escenarios posibles en los que voy a tener una dismetría en mi pelvis y, por tanto, si mi columna se articula, no me salía la palabra, se articula con mi pelvis y mi pelvis está desalineada, mi columna también va a estar desalineada, ¿vale? Por tanto, lo que pasa en otras partes corporales también es importante para la postura, ¿ok? Por tanto, cuidado con confundir la ergonomía con eficiencia. Una buena ergonomía es muy importante, pero no es la clave. No es sinónimo de estoy controlando y estoy siendo eficiente. A la buena ergonomía se tiene que unir el buen funcionamiento neuromuscular. Bien, retomando un poco lo que hablamos antes de qué pasa cuando no tengo información que hace que no tome buenas decisiones, los músculos estén descoordinados, nos encontramos con que habían una serie de problemas que eran pérdida de eficiencia muscular, pérdida de rango articular, porque tengo los músculos más tensos, ¿sí? Yo ahora os hago la siguiente pregunta, os lanzo la siguiente cuestión. Si mi sistema nervioso detecta que no tiene control sobre una posición articular por esa falta de información, ¿qué solución puede encontrar? Quiero decir, ¿qué podría hacer mi sistema nervioso si detecta que no controla una posición articular? Pues a ver, a priori, lo que a mí primero se me ocurre es que yo no te dejaría llegar a una posición en la que sé que no tengo control. ¿Sí? ¿Cómo yo no te dejo llegar a una posición? ¿Cómo yo limito una posición? Pues gracias a la tensión muscular. Yo incremento la tensión muscular como una forma de no dejarte llegar a esa posición, ¿sí? Fijaros lo que nos dice Paul Hodges. La actividad muscular puede incrementarse como estrategia de protección
si la información sensorial no está disponible, es errónea o es ignorada por el sistema nervioso, ¿vale? Mirad, hay autores que están trabajando desde hace muchos años ya en esta línea, donde al final la pérdida de información, la pérdida de control es la clave. Por tanto, la clave de solucionar todo esto es retomar ese control. Mirad, aquí Nietzsche nos dice que las percepciones alteradas sobre el dolor están directamente asociadas con la alteración del movimiento, ¿sí? Esto implica que el rendimiento motor puede estar directamente limitado por las percepciones que la persona tenga sobre su dolor. Fijaros que incluso que una persona no sepa exactamente lo que le pasa y se haya imaginado qué es lo que le pasa, ¿sí? Ese escenario de yo me imagino que tengo algo mucho peor de lo que realmente tengo, ¿sí? Puede afectar a el movimiento, como nos está diciendo, ¿sí? Es muy habitual, por desgracia, que personas con dolor a las que en el diagnóstico le han visto que tiene una hernia discal, piense que esa hernia discal es un verdadero problema, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones, las hernias discales simplemente son un disco que se ha roto y ha salido el líquido que hay dentro, que es el que hace efecto amortiguador, se ha salido fuera. Por tanto, tengo un disco que amortigua peor. Simple y llanamente, ¿vale? Otra cosa es que ese disco en su salida comprima un nervio. Ahí podemos tener un problema serio, ¿sí? Pero muchas hernias no comprimen nervios. Y si no comprimen nervios, simplemente son un disco que se ha deshidratado o que se ha salido, ¿sí? Y en este caso pierde capacidad de amortiguación. Pero si a mí no me explican cuál es la realidad de tener una hernia y yo, por lo que me ha contado otra persona que ha tenido hernia y lo ha pasado muy mal, o porque leo en algún sitio cuáles los síntomas de una hernia y veo que tengo un problemón cuando realmente no lo tengo, ¿sí? Yo adopto una conducta que me afecta a mi día a día, me afecta a nivel psicológico, me afecta a nivel de ser hiperpreventivo en cualquiera de mis movimientos, etcétera, etcétera. Y esto va en contra del rendimiento motor, ¿vale? Es más, se ha demostrado que afecta a la percepción que tenemos de nuestro esquema corporal en nuestro córtex motor, ¿sí? Nosotros tenemos una representación mental en el córtex de todo nuestro cuerpo, ¿sí? A través de las motoneuronas que coordinan a los diferentes músculos, ¿sí? Entonces, hay investigadores que han asociado el dolor musculoesquelético con problemas de representación de los músculos en el cerebro. Aquí, por ejemplo, veis una imagen que nos representa un músculo, perdón, dos músculos de la columna vertebral. Son dos músculos que nos gestionan la columna, se insertan en ella y que en condiciones normales, lo que sería un sujeto sano, que son, digamos, de las cuatro imágenes que veis, son las dos de arriba. La de la izquierda hace representación de un músculo llamado multífido y la de la derecha hace referencia a la representación del longísimo. El multífido es un músculo pequeñito que coordina o controla a unas poquitas vértebras y el longísimo es un músculo largo que puede controlar, digamos, la columna a muchas vértebras, ¿sí? Entonces, uno es más local y el otro es más general, pero la coordinación del pequeñito y del grande es muy importante para el funcionamiento de la columna. Y como veis en la imagen, si imagináis que esto es una imagen temporal, no están en la misma línea temporal. Primero se iluminan las neuronas motoras del músculo multífido y a continuación, un poquito después, las del longísimo. Eso es una coordinación óptima y eficiente, ¿vale? En cambio, si nos vamos a las imágenes de abajo, que hacen referencia a sujetos con dolor de espalda, temporalmente están al mismo nivel. ¿Qué significa?
que la coordinación es más ineficiente y se contraen los dos músculos a la vez, ¿sí? Por tanto, lo que está sucediendo en mi columna, cuando se contraen los dos músculos a la vez, en relación a cuando se contraen primero los más profundos y luego los más superficiales, va a ser un escenario muy diferente, ¿sí? Pues en este caso lo que estamos viendo es que esa descoordinación sucede en sujetos con dolor de espalda. Por tanto, y ya llegando hacia el final del webinar, vamos a hablar del entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento indicado? Pues siento decíroslo, no hay científicamente demostrado un ejercicio ideal ni una dosis establecida. Existen pautas generales que a priori le funcionan a muchas personas con dolor de espalda, sí, pero a otras no. Por tanto, es muy, muy, muy importante la individualización, ¿vale? Esto, como preparador físico, se lo digo a todos mis clientes, aunque no tengan ningún tipo de dolor ni de patología. El entrenamiento per se es un proceso individualizado. Si no está individualizado, significa que no se está adaptando al sujeto y, por tanto, no hay un proceso estratégico para conseguir sus objetivos, ¿sí? Lo mismo que yo explico a mis clientes como preparador físico, debe explicar un sanitario respecto a sus pacientes, ¿sí? Hay que hacer un buen diagnóstico para hacer una buena prescripción, ¿vale? Por tanto, yo no puedo individualizar un programa de ejercicio sin una adecuada valoración, ¿vale? Sí os puedo decir que hacemos nosotros con personas, evidentemente con todos nuestros clientes, ¿vale? Pero pensando en el foco del seminario, ¿qué hacemos nosotros con personas con dolor de espalda? Lo primero, en nuestro proceso de entrenamiento, es hacer ejercicios que mejoren la propiocepción, que mejoren la comunicación de mis músculos hacia mi sistema nervioso. Porque con esa mejor información voy a permitir a mi procesador emitir una óptima coordinación muscular y, por tanto, ganar eficiencia motriz, ¿sí? Una vez yo tenga esa óptima eficiencia motriz, es el momento de entrenar como hemos entendido toda la vida, para mejorar la capacidad del músculo, o bien hacer músculos más fuertes, o bien hacer músculos más resistentes, o bien el objetivo que tengamos, ¿sí? Pero no puedo entrenar para mejorar capacidad muscular, para fortalecer, para ganar resistencia, si previamente no me he asegurado de que mis músculos funcionan de forma eficiente, de que mi sistema nervioso ha tomado 100% del control de mis músculos, ¿sí? Porque si no, voy a generar un desequilibrio muscular. Voy a estar funcionando con una articulación forzada, que a largo plazo o a medio plazo puede provocar una degeneración de tejidos, puede provocar una inflamación, puede provocar una tendinitis, etc. O puede provocar una contractura por ese trabajo compensatorio de mis músculos, ¿sí? ¿Ok? Por tanto, dicho esto, cuidado con estas prescripciones generalistas donde nos recomiendan que hagamos natación, donde nos recomiendan que hagamos pilates, donde nos recomiendan que fortalezcamos el core, que hagamos 1000 abdominales al día, que hagamos estiramientos para aliviar la tensión muscular. Cuidado, porque, punto 1, no hay ciencia que avale estos ejercicios o estos métodos o estos deportes. Punto 2, no son pautas de ejercicio prescritas de forma individualizada y, por tanto, le podrían venir bien a algunas personas y ir muy mal a otras, ¿sí? Y cuidado, porque lejos de provocar el efecto que estamos pensando, podríamos estar provocando efectos adversos, ¿sí? Podríamos estar haciendo estiramientos para aliviar tensión cuando hemos visto que la tensión muscular puede ser una estrategia de protección, ¿sí? Podríamos estar haciendo un montón de abdominales, fortaleciendo mis abdominales, pero ¿cuál de ellos? Quizá algunos sí y otros no, ¿sí? Es decir, cuidado.
poneros en manos de un profesional que os sepa adaptar un plan de entrenamiento a vuestras necesidades y a vuestras características, ¿vale? Con esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo unos segundos para que podáis ir haciendo preguntas a través del chat. Digo segundos porque llega un poco ralentizada la señal, ¿vale? Os dejo minutos para que podáis preguntar, ¿vale? Pero quedo a vuestra disposición para resolveros cualquier duda. Espero que os haya gustado lo que hemos hablado y si tenéis alguna duda, yo encantado. A ver, si alguien se anima. Va, que sois bastantes. Alguno debe tener alguna duda, algo que le ha pasado, algo que queráis que comentemos en general. Nada. No me creo que me haya explicado también para que no tengáis dudas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Paqui. Bien, me alegro que os haya gustado. Nada, si no tenéis dudas, pues nos vemos en próximos webinars, ¿vale? Besos y abrazos a todos.